Yo tenía, muy poderoso señor, en el Real de la Calzada 200 peones españoles, en que había 25 ballesteros y escopeteros, estos sin la gente de los bergantines que eran más de 250. Y como teníamos algo encerrados a los enemigos y teníamos mucha gente de guerra de nuestros amigos, determiné de entrar por la calzada a la ciudad todo lo más que pudiese, y que los bergantines al fin de la una parte y de la otra se estuviesen para hacernos espaldas. Y mandé que algunos de caballo y peones de los que estaban en Cuyoacán se viniesen al Real para que entrasen con nosotros, y que 10 de caballo se quedasen a la entrada de la calzada haciendo espaldas a nosotros, y algunos que quedaban en Cuyoacán, porque los naturales de las ciudades de Xochimilco, y Culhuacán, y Iztapalapa, y Chilobusco, y Mexicalcingo, y Cuitahuacán, y Mizquique, que están en el agua, estaban rebelados y eran en favor de los de la ciudad, y queriendo estos tomarnos las espaldas. Estábamos seguros con los 10 o 12 de caballo que yo mandaba andar por la calzada y otros tantos que siempre estaban en Cuyoacán, y más de 10.000 indios nuestros amigos. Asimismo mandé al alguacil mayor y a Pedro de Alvarado que por sus estancias acometiesen aquel día los de la ciudad, porque yo quería por mi parte ganarles todo lo que más pudiese. Así salí por la mañana del Real, y seguimos a pie por la calzada adelante, y luego hallamos los enemigos en defensa de una quebradura que tenían hecha en ella, tan ancha como una lanza, y otro tanto de hondura, y en ella tenían hecha una albarrada, y peleamos con ellos, y ellos con nosotros muy valientemente. Y al fin se la ganamos, y seguimos por la calzada adelante hasta llegar a la entrada de la ciudad, donde estaba una torre de sus ídolos, y al pie de ella una puente muy grande alzada, y por ella atravesaba una calle de agua muy ancha con otra muy fuerte albarrada. Y como llegamos, comenzaron a pelear con nosotros. Pero como los bergantines estaban de la una parte y de la otra, ganámosela sin peligro, lo cual fuera imposible sin ayuda de ellos. Y como comenzaron a desamparar el albarrada, los de los bergantines saltaron en tierra, y nosotros pasamos el agua, y también los de Tascaltecal, y Guasosingo, y Calco, y Tesaico, que eran más de 80.000 hombres. Y entre tanto que cegábamos con piedra y adobes aquella puente, los españoles ganaron otra albarrada que estaba en la calle, que es la principal y más ancha de toda la ciudad, y como aquella no tenía agua, fue muy fácil de ganar, y siguieron el alcance tras los enemigos por la calle adelante hasta llegar a otra puente que tenían alzada, salvo una viga ancha por donde pasaban. Y puestos por ella y por el agua en salvo, quitáronla de presto. Y de la otra parte de la puente tenían hecha otra grande albarrada de barro y adobes. Y como llegamos a ella y no pudimos pasar sin echarnos al agua, y esto era muy peligroso, los enemigos peleaban muy valientemente. Y de la una parte y de la otra de la calle había infinitos de ellos peleando con mucho corazón desde las azoteas, y como se llegaron copia de ballesteros y escopeteros y tirábamos con 2 tiros por la calle adelante, hacíamosles mucho daño. Y como lo conocimos, ciertos españoles se lanzaron al agua, y pasaron de la otra parte, y duró en ganarse más de 2 horas. Y como los enemigos los vieron pasar, desampararon el albarrada y las azoteas, y pónense en huida por la calle adelante, y así pasó toda la gente. Y yo hice comenzar a cegar aquella puente y deshacer el albarrada. Y en tanto los españoles y los indios nuestros amigos siguieron el alcance por la calle adelante bien 2 tiros de ballesta hasta otra puente que está junto a la plaza de los principales aposentamientos de la ciudad, y esta puente no la tenían quitada ni tenían hecha albarrada en ella, porque ellos no pensaron que aquel día se les ganara ninguna cosa de lo que se les ganó, ni aun nosotros pensamos que fuera la mitad. Y a la entrada de la plaza asestóse un tiro, y con él recibían mucho daño los enemigos que eran tantos que no cabían en ella. Y los españoles, como vieron que allí no había agua, de donde se suele recibir peligro, determinaron de les entrar la plaza. Y como los de la ciudad vieron su determinación puesta en obra, y vieron mucha multitud de nuestros amigos, y aunque de ellos sin nosotros no tenían ningún temor, vuelven las espaldas, y nuestros amigos dan en peos de ellos hasta los encerrar en el circuito de sus ídolos, el cual es cercado de cal y canto, y como en la otra relación se habrá visto, tiene tan gran circuito como una villa de 400 vecinos, y este fue luego desamparado de ellos, y los españoles y nuestros amigos se lo ganaron. Y estuvieron en él y en las torres un buen rato. Y como los de la ciudad vieron que no había gente de caballo, volvieron sobre los españoles, y por fuerza los echaron de las torres y de todo el patio y circuito, en que se vieron en muy grande aprieto y peligro, y como iban más que retrayéndose, hicieron rostro debajo de los portales del patio.
Y como los enemigos los aquejaban tan reciamente, los desampararon y se retrajeron a la plaza, y de allí los echaron por fuerza hasta los meter por la calle adelante, en tal manera que el tiro que allí estaba lo desampararon. Y los españoles, como no podían sufrir la fuerza de los enemigos, se retrajeron con mucho peligro, el cual de hecho recibieran, sino que plugo a Dios que en aquel punto llegaron 3 de caballo, y entran por la plaza adelante, y como los enemigos los vieron, creyeron que eran más, y comienzan a huir, y mataron a algunos de ellos y ganáronles el patio y circuito que arriba dije. Y en la torre más principal y alta de él, que tiene 100 y tantas gradas hasta llegar a lo alto, hicieron fuertes allí 10 o 12 indios principales de los de la ciudad, y 4 o 5 españoles subiéronsela por fuerza, y aunque ellos se defendían bien, se la ganaron y los mataron a todos. Y después vinieron otros 5 o 6 de caballo, y ellos y los otros echaron una celada, en que mataron más de 30 de los enemigos. Y como ya era tarde, yo mandé recoger la gente y que se retrajesen, y al retraer cargaba tanta multitud de los enemigos que si no fuera por los de caballo, fuera imposible no recibir mucho daño los españoles. Pero como todos aquellos malos pasos de la calle y calzada, donde se esperaba el peligro, al tiempo del retraer yo los tenía muy bien adobados y aderezados, los de caballo podían por ellos muy bien entrar y salir, y como los enemigos venían dando en nuestra retroguarda, los de caballo revolvían sobre ellos que siempre alanceaban o mataban algunos, y como la calle era muy larga, hubo lugar de hacerse esto 4 o 5 veces. Y aunque los enemigos veían que recibían daño, venían, los perros, tan rabiosos que en ninguna manera los podíamos detener sin que nos dejasen de seguir. Y todo el día se gastara en esto, sino que ya ellos tenían tomadas muchas azoteas que salen a la calle, y los de caballo recibían a esta causa mucho peligro, y así, nos fuimos por la calzada adelante a nuestro real, sin peligrar ningún español, aunque hubo algunos heridos. Y dejamos puesto fuego a las más y mejores casas de aquella calle, porque cuando otra vez entrásemos desde las azoteas no nos hiciesen daño. Este mismo día el alguacil mayor y Pedro de Alvarado pelearon cada uno por su estancia muy reciamente con los de la ciudad, y al tiempo del combate estaríamos los unos de los otros a legua y media y a una legua, porque se extiende tanto la población de la ciudad que aún disminuyó la distancia que hay, y nuestros amigos que estaban con ellos, que eran infinitos, pelearon muy bien y se retrajeron aquel día sin recibir ningún daño. En este comedio don Hernando, señor de la ciudad de Tesaico y provincia de Aculuacán, de que arriba he hecho relación a vuestra majestad, procuraba de atraer a todos los naturales de su ciudad y provincia, especialmente los principales, a nuestra amistad, porque aún no estaban tan confirmados en ella como después lo estuvieron, y cada día venían al dicho don Hernando muchos señores y hermanos suyos con determinación de ser en nuestro favor y pelear con los de México y Temixtitán, y como don Hernando era muchacho y tenía mucho amor a los españoles, y conocía la merced que en nombre de vuestra majestad se le había hecho en darle tan gran señorío, habiendo otros que le precedían en el derecho de él, trabajaba cuanto le era posible como todos sus vasallos viniesen a pelear con los de la ciudad y ponerse en los peligros y trabajos que nosotros, y habló con sus hermanos, que eran 6 o 7, todos mancebos bien dispuestos, y díjoles que les rogaba que con toda la gente de su señorío viniesen a me ayudar. Y a uno de ellos que se llama Istrisuchil, que es de edad de 23 o 24 años, muy esforzado, amado y temido de todos, envióle por capitán, y llegó al real de la calzada con más de 30.000 hombres de guerra, muy bien aderezados a su manera, y a los otros 2 reales irían otros 20.000. Y yo los recibí alegremente, agradeciéndoles su voluntad y obra. Bien podrá vuestra cesárea majestad considerar si era buen socorro y buena amistad la de don Hernando, y lo que sentirían los de Temixtitán en ver venir contra ellos a los que ellos tenían por vasallos y por amigos, y por parientes y hermanos, y aun padres e hijos. Dende a 2 días el combate de la ciudad se dio, como arriba he dicho, y venida ya esta gente en nuestro socorro, los naturales de la ciudad de Suchimilco, que está en el agua, y ciertos pueblos de Otumíes, que es gente serrana y de más copia que los de Suchimilco, y eran esclavos del señor de Temixtitán, se vinieron a ofrecer y dar por vasallos de vuestra majestad, rogándome que les perdonase la tardanza, y yo les recibí muy bien, y holgué mucho con su venida, porque si algún daño podían recibir los de Cuyoacán, era de aquellos. Como por el real de la calzada, donde yo estaba, habíamos quemado con los bergantines muchas casas de los arrabales de la ciudad, y no osaba asomar canoa ninguna por todo aquello,
parecióme que para nuestra seguridad bastaba tener en torno de nuestro real 7 bergantines, y por eso acordé de enviar al real del alguacil mayor y al de Pedro de Alvarado cada 3 bergantines, y encomendé mucho a los capitanes de ellos que porque por la parte de aquellos 2 reales se aprovechaban mucho de la tierra en sus canoas. Y metían agua y frutas y maíz y otras vituallas, que corriesen de noche y de día los unos y los otros del un real al otro, y que además de esto aprovecharían mucho para hacer espaldas a la gente de los reales todas las veces que quisiesen entrar a combatir la ciudad. Y así, se fueron estos 6 bergantines a los otros 2 reales, que fue cosa necesaria y provechosa porque cada día y cada noche hacían con ellos saltos maravillosos y tomaban muchas canoas y gente de los enemigos. Proveído esto, y venida en nuestro socorro y de paz la gente que arriba he hecho mención, habléles a todos y díjeles cómo yo determinaba de entrar a combatir la ciudad dende a 2 días, por tanto que todos viniesen para entonces muy a punto de guerra, y que en aquello conocería si eran nuestros amigos, y ellos prometieron de lo cumplir así. Y otro día hice aderezar y apercibir la gente, y escribí a los reales y bergantines lo que tenía acordado y lo que habían de hacer. Otro día por la mañana, después de haber oído misa, e informados los capitanes de lo que habían de hacer, yo salí de nuestro real con 15 o 20 de caballo y 300 españoles, y con todos nuestros amigos, que era infinita gente, y yendo por la calzada adelante, a 3 tiros de ballesta del real estaban ya los enemigos esperándonos con muchos alaridos, y como en los 3 días antes no se les había dado combate, habían deshecho cuanto habíamos cegado del agua, y teníanlo muy más fuerte y peligroso de ganar que de antes. Y los bergantines llegaron por la una parte y por la otra de la calzada, y como con ellos se podían llegar muy bien cerca de los enemigos, con los tiros y escopetas y ballestas hacíanles mucho daño. Y conociéndolo saltan en tierra y ganan el albarrada y puente, y comenzamos a pasar de la otra parte y dar en peos de los enemigos, los cuales luego se fortalecían en las otras puentes y albarradas que tenían hechas, las cuales, aunque con más trabajo y peligro que la otra vez, les ganamos y les echamos de toda la calle y de la plaza de los aposentamientos grandes de la ciudad. De allí mandé que no pasasen los españoles, porque yo, con la gente de nuestros amigos, andaba cegando con piedra y adobes toda el agua que era tanto de hacer, que aunque para ello ayudaban más de 10.000 indios, cuando se acabó de aderezar era ya hora de vísperas, y en todo este tiempo siempre los españoles y nuestros amigos andaban peleando y escaramuzando con los de la ciudad y echándoles celadas, en que murieron muchos de ellos. Y yo con los de caballo anduve un rato por la ciudad, y alanceábamos por las calles donde no había agua los que alcanzábamos, de manera que los teníamos retraídos y no osaban llegar a lo firme. Viendo que estos de la ciudad estaban rebeldes y mostraban tanta determinación de morir o defenderse, colegí de ellos 2 cosas, la una, que habíamos de haber poca o ninguna de la riqueza que nos habían tomado, y la otra, que daban ocasión y nos forzaban a que totalmente les destruyésemos. Y de esta postrera tenía más sentimiento y me pesaba en el alma, y pensaba qué forma tendría para los atemorizar de manera que viniesen en conocimiento de su hierro y del daño que podían recibir de nosotros, y no hacía sitio quemarles y derrocarles las torres de sus ídolos y sus casas. Y porque lo sintiesen más, este día hice poner fuego a estas casas grandes de la plaza, donde la otra vez que nos echaron de la ciudad, los españoles y yo estábamos aposentados, que eran tan grandes, que un príncipe con más de 600 personas de su casa y servicio se podían aposentar en ellas, y otras que estaban junto a ellas, que aunque algo menores eran muy más frescas y gentiles, y tenía en ellas Muteczuma todos los linajes de aves que en estas partes había, y aunque a mí me pesó mucho de ello, porque a ellos les pesaba mucho más, determiné de las quemar, de que los enemigos mostraron harto pesar, y también los otros sus aliados de las ciudades de la laguna, porque estos ni otros nunca pensaron que nuestra fuerza bastara a les entrar tanto en la ciudad, y esto les puso harto desmayo. Puesto fuego a estas casas, porque ya era tarde, recogí la gente para nos volver a nuestro real, y como los de la ciudad veían que nos retraíamos, cargaban infinitos de ellos, y venían con mucho ímpetu dándonos en la retroguarda. Y como toda la calle estaba buena para correr, los de caballo volvíamos sobre ellos y alanceábamos de cada vuelta muchos de ellos, y por eso no dejaban de nos venir dando grita a las espaldas.
Este día sintieron y mostraron mucho desmayo, especialmente viendo entrar por su ciudad, quemándola y destruyéndola, y peleando con ellos los de Tesaico y Calco y Suchimilco y los otumíes, y nombrándose cada uno de donde era. Y por otra parte los de Tascaltecal, que ellos y los otros les mostraban los de su ciudad hechos pedazos, diciéndoles que los habían de cenar aquella noche y almorzar otro día, como de hecho lo hacían. Y así, nos vinimos a nuestro real a descansar, porque aquel día habíamos trabajado mucho, y los 7 bergantines que yo tenía entraron aquel día por las calles del agua de la ciudad, y quemaron mucha parte de ella. Los capitanes de los otros reales y los 6 bergantines pelearon muy bien aquel día, y de lo que les acaeció me pudiera muy bien alargar, y por evitar prolijidad, lo dejo, más de que con victoria se retrajeron a sus reales sin recibir peligro ninguno. Otro día siguiente, luego por la mañana, después de haber oído misa, torné a la ciudad por la misma orden con toda la gente, porque los contrarios no tuviesen lugar de descegar las puentes y hacer las albarradas, y por bien que madrugamos, de las 3 partes y calles de agua que atraviesan la calle que va del Real hasta las casas grandes de la plaza, las 2 de ellas estaban como los días antes, que fueron muy recias de ganar, y tanto que duró el combate desde las 8 horas hasta la 1 después de mediodía, en que se gastaron casi todas las saetas y almacén y pelotas que los ballesteros y escopeteros llevaban. Y crea vuestra majestad que era sin comparación el peligro en que nos veíamos todas las veces que les ganábamos estas puentes, porque para ganarlas era forzado echarse a nado los españoles y pasar de la otra parte, y esto no podían ni osaban hacer muchos, porque a cuchilladas y a botes de lanza resistían los enemigos que no saliesen de la otra parte. Pero como ya por los lados no tenían azoteas de donde nos hiciesen daño, y de esta otra parte los asaeteábamos porque estábamos los unos de los otros un tiro de herradura, y los españoles tomaban de cada día mucho más ánimo y determinaban de pasar, y también porque veían que mi determinación era aquella, y que cayendo o levantando no se había de hacer otra cosa. Parecerá a vuestra majestad que pues tanto peligro recibíamos en el ganar de estas puentes y albarradas que éramos negligentes, ya que las ganábamos, no las sostener, por no tornar cada día de nuevo a nos ver en tanto peligro y trabajo, que sin duda era grande, y cierto así parecerá a los ausentes, pero sabrá vuestra majestad que en ninguna manera se podía hacer, porque para ponerse así en efecto se requerían 2 cosas, o que el real pasáramos allí a la plaza y circuito de las torres los ídolos, o que gente guardara las puentes de noche, y de lo uno y de lo otro se recibiera gran peligro y no había posibilidad para ello, porque teniendo el real en la ciudad cada noche y cada hora, como ellos eran muchos y nosotros pocos, nos dieran 1000 rebatos y pelearan con nosotros, y fuera el trabajo incomportable y podían darnos por muchas partes. Pues guardar las puentes gente de noche, quedaban los españoles tan cansados de pelear el día que no se podía sufrir poner gente en guarda de ellos, y a esta causa nos era forzado ganarlas de nuevo cada día que entrábamos en la ciudad. Aquel día, como se tardó mucho en ganar aquellas puentes y en las tornar a cegar, y no hubo lugar de hacer más, salvo que por otra calle principal que va a dar la ciudad de Tacuba se ganaron otras 2 puentes y se cegaron, y requemaron muchas y buenas casas de aquella calle, y con esto se llegó la tarde y hora de retraernos, donde recibíamos siempre poco menos peligro que en el ganar de las puentes, porque en viéndonos retraer, era tan cierto cobrarlos de la ciudad tanto esfuerzo que no parecía sino que habían habido toda la victoria del mundo, y que nosotros íbamos huyendo, y para este retraer era necesario estar las puentes bien cegadas y lo cegado al igual suelo de las calles, de manera que los de caballo pudiesen libremente correr a una parte y a otra, y así, en el retraer, como ellos venían tan golosos tras nosotros, algunas veces fingíamos ir huyendo y revolvíamos los de caballo sobre ellos, y siempre tomábamos 12 o 13 de aquellos más esforzados, y con esto, y con algunas celadas que siempre les echábamos, continuo llevaban lo peor. Y cierto verlo era cosa de admiración, porque por más notorio que les era el mal y daño que al retraer de nosotros recibían, no dejaban de nos seguir, hasta nos ver salidos de la ciudad. Y con esto nos volvimos a nuestro real, y los capitanes de los otros reales me hicieron saber cómo aquel día les había sucedido muy bien, y habían muerto mucha gente por la mar y por la tierra, y el capitán Pedro de Alvarado, que estaba en Tacuben, me escribió que había ganado 2 o 3 puentes, porque, como era en la calzada que sale del mercado de Temixtitán a Tacuba, y los 3 bergantines que yo le había dado podían llegar por la una parte a zabordar en la misma calzada, no había tenido tanto peligro como los días pasados. Y por aquella parte de Pedro de Alvarado había más puentes y más quebradas en la calzada, aunque había menos azoteas que por las otras partes.
En todo este tiempo los naturales de Iztapalapa y Huichilobuzco y Mexicacingo y Culhuacán y Mizquique y Cuitahuaca que, como he hecho relación, están en la Laguna Dulce, nunca habían querido venir de paz, ni tampoco en todo este tiempo habíamos recibido ningún daño de ellos. Y como los de Calco eran muy leales vasallos de vuestra majestad, y veían que nosotros teníamos bien que hacer con los de la gran ciudad, juntáronse con otras poblaciones que están alrededor de las lagunas y hacían todo el daño que podían a aquellos del agua. Y ellos, viendo cómo de cada día habíamos victoria contra los de Temixtitán, y por el daño que recibían y podrían recibir de nuestros amigos, acordaron de venir, y llegaron a nuestro real, y rogáronme que les perdonase lo pasado, y que mandase a los de Calco y a los otros sus vecinos que no les hiciesen más daño. Y yo les dije que me placía y que no tenía enojo de ellos, salvo de los de la ciudad, y que para que creyesen que su amistad era verdadera, que les rogaba que, porque mi determinación era de no levantar el real hasta tomar por paz o por guerra a los de la ciudad, y ellos tenían muchas canoas para me ayudar, que hiciesen apercebir todas las que pudiesen con toda la más gente de guerra que en sus poblaciones había, para que por el agua viniesen en nuestra ayuda de allí adelante. Y también les rogaba que porque los españoles tenían pocas y ruines chozas y era tiempo de muchas aguas, que hiciesen en el real todas las más casas que pudiesen y que trajesen canoas para traer adobes y madera de las casas de la ciudad que estaban más cercanas al real. Y ellos dijeron que las canoas y gente de guerra estaban apercibidos para cada día. Y en el hacer de las casas sirvieron tan bien que de una parte y de la otra de las dos torres de la calzada donde yo estaba aposentado, hicieron tantas que desde la primera casa hasta la postrera habría más de 3 o 4 tiros de ballesta. Y vea vuestra majestad que tan ancha puede ser la calzada que va por lo más hondo de la laguna, que de la una parte y de la otra iban estas casas y quedaba en medio hecha calle que muy a placer, a pie y a caballo, íbamos y veníamos por ella, y había a la continua en el real, con españoles e indios que les servían, más de 2000 personas, porque toda la otra gente de guerra nuestros amigos se aposentaban en Cuyoacán, que está legua y media del real, y también estos de estas poblaciones nos proveían de algunos mantenimientos. De que teníamos harta necesidad, especialmente de pescado y de cerezas, que hay tantas que pueden abastecer, en 5 o 6 meses del año que duran, a doblada gente de la que en esta tierra hay. Como 2 o 3 días arreo habíamos entrado por la parte de nuestro real en la ciudad, sin otros 3 o 4 que habíamos entrado, y siempre habíamos victoria contra los enemigos, y con los tiros y ballestas y escopetas matábamos infinitos, pensábamos que de cada hora se movieran a nos acometer con la paz, la cual deseábamos como a la salvación. Y ninguna cosa nos aprovechaba para los atraer a este propósito, y por los poner en más necesidad, y ver si los podría constreñir de venir a la paz, propuse de entrar cada día en la ciudad y combatirles con la gente que llevaba por 3 o 4 partes, e hice venir toda la gente de aquellas ciudades del agua en sus canoas, y aquel día por la mañana había en nuestro real más de 100.000 hombres nuestros amigos. Y mandé que los 4 bergantines con la mitad de canoas, que serían hasta 1500, fuesen por la una parte, y que los 3 con otras tantas que fuesen por otra y corriesen toda la más de la ciudad en torno, y quemasen y hiciesen todo el más daño que pudiesen. Y yo entré por la calle principal adelante, y jalámosla toda desembarazada hasta las casas grandes de la plaza, que ninguna de las puentes estaba abierta, y pasé adelante a la calle que va a salir a Tacuba, en que había otras 6 o 7 puentes. Y de allí proveí que un capitán entrase por otra calle con 60 o 70 hombres, y 6 de caballo fuesen a las espaldas para los asegurar, y con ellos iban más de 10 o 12.000 indios nuestros amigos, y mandé a otro capitán que por otra calle hiciese lo mismo, y yo con la gente que me quedaba seguí por la calle de Tacuba adelante, y ganamos 3 puentes, las cuales se cegaron, y dejamos para otro día las otras, porque era tarde, y se pudiesen mejor ganar, porque yo deseaba mucho que toda aquella calle se ganase. Porque la gente del real de Pedro de Alvarado se comuniquéis con la nuestra y pasasen del un real al otro, y los bergantines hiciesen lo mismo. Y este día fue de mucha victoria, así por el agua como por la tierra, y hubos algún despojo de los de la ciudad. En los reales del alguacil mayor y Pedro de Alvarado se hubo también mucha victoria.
Otro día siguiente volví a entrar en la ciudad por la orden que el día pasado, y Dios tanta victoria que por las partes donde yo entraba con la gente no parecía que había ninguna resistencia, y los enemigos se retraían tan reciamente que parecía que les teníamos ganado las 3/4 partes de la ciudad, y también por el real de Pedro de Alvarado les daban mucha prisa, y sin duda el día pasado y aqueste yo tenía por cierto que vinieran de paz, de la cual yo siempre, con victoria y sin ella, hacía todas las muestras que podía. Y nunca por eso en ellos jalábamos alguna señal de paz, y aquel día nos volvimos al real con mucho placer, aunque no nos dejaba de pesar en el alma, por ver tan determinados de morir a los de la ciudad. En estos días pasados Pedro de Alvarado había ganado muchas puentes, y por las sustentar y guardar ponía velas de pie y de caballo de noche en ellas, y la otra gente íbase al real, que estaba 3/4 de legua de allí. Y porque este trabajo era incomportable, acordó de pasar el real al cabo de la calzada que va a dar al mercado de Temixtitán, que es una plaza harto mayor que la de Salamanca, y toda cercada de portillos a la redonda, y para llegar a ella no le faltaba de ganar sino otras 2 o 3 puentes, pero eran muy anchas y peligrosas de ganar, y así, estuvo algunos días que siempre peleaba y había victoria. Y aquel día que digo en el capítulo antes de este, como veía que los enemigos mostraban flaqueza, y que por donde yo estaba les daba muy continuos y recios combates, cebóse tanto en el sabor de la victoria y de las muchas puentes y albarradas que les había ganado, que determinó de les pasar y ganar una puente en que había más de 60 pasos deshechos de la calzada, todo de agua, de hondura de estado y medio y 2, y como acometieron aquel mismo día, y los bergantines ayudaron mucho, pasaron el agua y ganaron la puente. Y siguen tras los enemigos que iban puestos en huida. Y Pedro de Alvarado daba mucha prisa en que se cegase aquel paso porque pasasen los de caballo, y también porque cada día por escrito y por palabra le amonestaba que no ganase un palmo de tierra sin que quedase muy seguro para entrar y salir los de caballo, porque estos hacían la guerra. Y como los de la ciudad vieron que no había más de 40 o 50 españoles de la otra parte y algunos amigos nuestros y que los de caballo no podían pasar, revuelven sobre ellos tan de súbito que los hicieron volver las espaldas y echar al agua, y tomaron vivos 3 o 4 españoles que luego fueron a sacrificar, y mataron algunos amigos nuestros. Y al fin Pedro de Alvarado se retrajo a su real, y como aquel día yo llegué al nuestro y supe lo que había acaecido, fue la cosa del mundo que más me pesó, porque era ocasión de dar esfuerzo a los enemigos y creer que en ninguna manera les osaríamos entrar. La causa por que Pedro de Alvarado quiso tomar aquel mal paso fue, como digo, ver que había ganado mucha parte de la fuerza de los indios, y que ellos mostraban alguna flaqueza, o principalmente porque la gente de su real le importunaban que ganasen el mercado, porque aquel ganado, era toda la ciudad casi tomada y toda su fuerza y esperanza de los indios tenían allí, y como los del dicho real de Alvarado veían que yo continuaba mucho los combates de la ciudad, creían que yo había de ganar primero que ellos el dicho mercado. Y como estaban más cerca de él que nosotros, tenían por caso de honra no le ganar primero. Y por esto el dicho Pedro de Alvarado era muy importunado, y lo mismo me acaecía a mí en nuestro real, porque todos los españoles me ahincaban muy recio que por una de 3 calles que iban a dar al dicho mercado entrásemos porque no teníamos resistencia, y ganado aquel, tendríamos menos trabajo, y yo disimulaba por todas las vías que podía por no lo hacer, aunque les encubría la causa. Y esto era por los inconvenientes y peligros que se me representaban, porque para entrar en el mercado había infinitas azoteas y puentes y calzadas rompidas. Y en tal manera que en cada casa por donde habíamos de ir estaba hecha como isla en medio del agua.